Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En este video vamos a referirnos a la clase número 5, en donde introducimos el lenguaje de predicados de primer orden. ¿Por qué introducimos otro lenguaje? ¿Por qué no seguimos usando el lenguaje de enunciados? Bueno, nosotros estamos usando un lenguaje formal para tratar de abstraer, de descubrir cuál es la estructura lógica de un razonamiento, porque dijimos que la corrección o la validez de los razonamientos depende de su estructura. Ahora bien, hay algunos razonamientos que intuitivamente todos aceptaríamos como válidos, y sin embargo, cuando representamos su estructura lógica en el lenguaje de enunciados, la estructura que obtenemos no es una estructura válida. Entonces, eso es una evidencia de que el lenguaje de enunciados no es un lenguaje suficientemente poderoso, no es un lenguaje perspicuo, digamos, para en todos los casos poner en evidencia cuál es la estructura de un razonamiento, ¿sí? Porque un razonamiento puede tener una o más estructuras posibles de acuerdo a cómo uno lo representa en un determinado lenguaje, es decir, cuál sea la estructura de un razonamiento es una cuestión relativa al lenguaje que se use para representar esa estructura lógica. Entonces, veamos un razonamiento como este que tenemos acá, que dice como premisas que todas las provincias patagónicas son ventosas, lo cual es correcto, y que Chubut es una provincia patagónica, lo cual también es correcto, y de acá inferimos que Chubut es ventosa, también, lo cual también es verdadero. Ahora bien, ¿saben que son verdaderas todas las premisas y la conclusión? Nosotros ya sabemos que eso no alcanza para determinar que esto es una estructura válida. Sin embargo, si dejamos la lógica que hemos visto hasta ahora, es decir, las relaciones entre enunciados, ¿sí? Las conjunciones, disyunciones, etc., y nos concentramos un poco acá, ¿por qué diríamos que acá estamos razonando correctamente? Porque fíjense, si todas las provincias patagónicas tienen una propiedad, la de ser ventosas, y Chubut es una parte de esa clase de las provincias patagónicas, entonces, si todo eso es cierto, también es cierto que Chubut tiene que tener esa propiedad que tienen todas las provincias de la misma clase, las Patagonia, ¿no? Por eso es que nosotros creemos, por esta relación que hay entre el individuo Chubut y la clase de las demás provincias patagónicas, que todas tienen la propiedad de ser ventosa, por esta relación de pertenencia de Chubut a la Patagonia, es que nosotros creemos que tiene que tener la propiedad de ser ventosa. Es decir, esta es la razón por la cual creemos que esta estructura es válida. Sin embargo, si yo represento esta estructura en el lenguaje de enunciados, fíjense, tengo tres enunciados diferentes acá, no hay ninguna conjunción, ninguna disyunción, ninguna negación, sí que tengo tres enunciados atómicos, ¿sí? Todas las provincias patagónicas son ventosas, sería un enunciado atómico que lo podríamos simbolizar con P. Chubut es una provincia patagónica, es otro enunciado atómico que lo podríamos simbolizar con Q, y Chubut es ventosa, es otro enunciado atómico que lo podríamos simbolizar con R. Entonces, si yo representara la estructura lógica en el lenguaje de enunciado, ¿sí? En el lenguaje de enunciado, si yo representara la estructura lógica de este razonamiento en el lenguaje de enunciados, obtendría esto, P, Q, por lo tanto R, lo cual es una estructura inválida, ¿sí? Es decir, de estos dos enunciados que no están vinculados entre sí, además se infiere otro enunciado R que tampoco tiene ningún vínculo con P ni con Q. No tiene ningún vínculo en el sentido de que no está en conjunción, en disyunción, en condicional, etcétera, ¿no? Si nos metemos adentro de los enunciados, la cosa va a cambiar, pero si analizamos, si nuestra unidad última de análisis es el enunciado atómico, si no nos metemos adentro del enunciado, si nos quedamos en los enunciados atómicos, la estructura va a ser esta y es una estructura inválida. ¿Cómo sé que esa estructura es inválida? Bueno, como hacíamos la clase pasada, podemos proponer otro código y mostrar que con esta misma estructura yo puedo formular un razonamiento que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Por ejemplo, si sigo llamando P a todas las provincias patagónicas son ventosas, que es verdadera, y sigo llamando Q a Chubut es una provincia patagónica, que también es verdadero, de acá puedo inferir el enunciado R, pero ahora yo en R puse otro enunciado atómico que dice Chubut está entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Fíjense que acá hay una I. ¿Y por qué hay una I si estamos en el código? Es decir, ojo, esto es un enunciado atómico, lo voy a aclarar acá. Enunciado atómico. ¿Por qué es un enunciado atómico a pesar de que tiene una I? Bueno, porque esa I no es una I que pone en conjunción dos enunciados, ¿sí?
Es decir, no estoy poniendo en conjunción el enunciado Chubut está entre Santa Cruz y por el otro lado el enunciado Chubut está entre Tierra del Fuego, ¿no? No es eso lo que queremos decir, sino que Chubut tiene una propiedad que para mencionarla necesito involucrar dos sujetos, la propiedad de estar entre una cosa y otra, entre una provincia y otra, ¿no? Entonces, esta ahí es parte del estar entre, ¿sí? Esta ahí no es una conjunción de dos enunciados atómicos, por eso está en este enunciado que es atómico, ¿sí? Ojo, porque este enunciado es atómico, si bien tiene una I, esa I no es una conjunción de dos enunciados atómicos, sino que es una I que es necesaria, porque acá tenemos un predicado que es relacional, que vincula a Chubut con otras dos provincias, y la manera de expresar en castellano ese vínculo, en castellano ese vínculo es poner una I, pero esa I no es una conjunción de dos enunciados. Bueno, todo esto lo digo porque yo elegí ese enunciado atómico para obtenerlo como conclusión. Que es un enunciado falso, ¿no? Chubut no está entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. No hay nada entre Santa Cruz, no hay ninguna otra provincia entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, en realidad. Entonces, fíjense, yo tengo la misma estructura lógica que la anterior, esta era P, esta era Q y ahora concluyo R. Y es obviamente inválida, porque puedo formular un razonamiento con esa estructura, tal que las premisas sean verdaderas y que sin embargo la conclusión sea falsa. Entonces, volvamos a ver por qué es que obtuvimos una estructura inválida, si en realidad a nosotros nos convencía el hecho de que este razonamiento fuera válido, ¿no? El de que si todas las provincias patagónicas son ventosas, este que tenemos acá, y Chubut es una provincia patagónica, entonces es Chubut ventosa. Bueno, lo que pasa es que acá hay una estructura lógica más profunda que no puede revelar en el lenguaje enunciado, que es la estructura de la relación de pertenencia que tiene Chubut al conjunto de las provincias patagónicas. Cuando yo digo que todas las provincias patagónicas son ventosas, lo que estoy diciendo es todo lo que tiene la característica de pertenecer a la clase de las provincias patagónicas tiene la propiedad de ser ventoso. Chubut tiene la característica de pertenecer a esa clase, la de las provincias patagónicas. Acá se infiere que Chubut tiene la propiedad de ser ventoso. Bueno, esta idea de relación entre un individuo y la clase a la que pertenece o las propiedades que tiene, no se puede expresar en el lenguaje de enunciados. Por eso es que si nosotros representamos la estructura de ese razonamiento en el lenguaje de enunciado, tenemos dos enunciados atómicos como premisa, otro enunciado atómico diferente como conclusión, y eso no alcanza para demostrar la validez del razonamiento. Para demostrar que es válido, lo que yo voy a tener que hacer es considerar, como decimos acá, la relación de la pertenencia de los individuos a una clase, o bien a veces, no en este caso, pero en otros casos, vamos a ver la relación de inclusión de una clase de individuos en otra clase de individuos. Bueno, veamos entonces cuáles son los componentes, los elementos, las herramientas que nos brindan el lenguaje de predicados del primer orden. En principio yo me voy a concentrar en la simbolización de enunciados particulares, es decir, de los enunciados en donde yo predico una o más propiedades o características eh, de uno o más individuos concretos, individuos que se pueden identificar específicamente, ¿no? Es decir, en este enunciado vamos a tener dos categorías. Por un lado, la de los individuos concretos, podríamos decir que tienen nombre y apellido, que son identificables por el número de matrícula, el número de patente, el número de registro, no sé, o la posición o la ubicación en donde están. Y por el otro lado, aquello que yo predico, aquello que yo digo que están haciendo esos individuos, o aquellas relaciones que yo digo que tienen los individuos, o aquellas propiedades que yo digo que tienen los individuos, ¿no? ¿Cómo vamos a reconocer los individuos de aquello que predicamos de los individuos? Bueno, para no meternos en cuestiones filosóficas complicadas, porque a veces un individuo puede estar a su vez compuesto de otros individuos, ¿no? Entonces, para no meternos en estas cuestiones filosóficas un poco complicadas, lo que vamos a hacer es considerar individuo a todo aquello que, como les decía recién, tiene un nombre propio, ¿no? Es decir, a todo aquello que yo puedo identificar, como podría ser una institución, como el Banco Central, o la Universidad de Buenos Aires, o la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, o un individuo concreto, por ejemplo,
Alberto Fernández, o podría ser un personaje ficticio, un personaje inexistente, como por ejemplo cuando uno dice el hombre araña, el hombre araña en el sentido del hombre araña de los dibujitos animados, ¿no? O de alguna determinada película, ¿no? No me estoy refiriendo a cuando dicen hombre araña a las personas que, que roban subiéndose por paredes, ¿no? Me refiero al individuo concreto este, que aparece en los dibujitos animados o en las películas. ¿Y qué vamos a considerar propiedad? Bueno, todo aquello que nosotros podemos predicar de esos individuos. Por ejemplo, Argentina, tanto país individualizable por las coordenadas geográficas, es un individuo. Y de Argentina puedo predicar, no sé, que es un país, o puedo predicar que es agroexportadora, no sé, del individuo Alberto Fernández puedo predicar que es el actual presidente de Argentina. Fíjense, ahí en realidad estableció una relación entre una persona y otra, ¿no? Entre un individuo, Alberto Fernández, y un país, Argentina. Ahora, en cambio, si yo digo Alberto Fernández es argentino, ahí estoy predicando una propiedad de un individuo, ¿no? La propiedad de ser argentino la predico del individuo Alberto Fernández. Eso es diferente de decir Alberto Fernández es presidente de Argentina. Ahí tengo dos individuos, Alberto Fernández y el país Argentina, son dos individuos vinculados por la relación de que uno es presidente de otro, o es el actual presidente de otro. También acá tenemos relaciones entre dos individuos, pero podríamos tener relaciones entre tres o más individuos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que 5 es la suma de 2 y 3, por ejemplo, o de 4 y 1, ahí estoy relacionando un individuo concreto, un número 5, con otros dos individuos concretos, por ejemplo el 2 y el 3, o el 4 y el 1, ¿no? Siempre que una propiedad se aplique de un solo individuo, como por ejemplo ser presidente, bueno, ser presidente depende. Ser presidente, yo puedo decir que alguien es presidente, puedo decir que alguien es presidente de un determinado club o en un determinado país, así que es ambiguo. Pero, por ejemplo, digamos, la propiedad de ser blanco sería una propiedad que llamamos monádica unaria porque se aplica, para aplicarse se aplica un solo individuo. En cambio, ser hermano de es una propiedad relacional que necesariamente vincula dos individuos, ¿no? Eh, Veamos entonces qué otros... eh, estos son los símbolos no lógicos, ¿no? Es decir, los que no tienen un significado constante, eh, digamos, vamos a usar símbolos no lógicos, símbolos que no tienen un significado constante, digamos, para representar los individuos, y otros símbolos no lógicos para representar esas propiedades o relaciones entre los individuos. ¿Qué vamos a usar para representar individuos? Bueno, estas letras, que A, B minúscula, C minúscula, D minúscula, E minúscula, etcétera, las vamos a llamar constantes de individuos. ¿Y qué vamos a usar para representar aquello que predicamos de los individuos, es decir, las propiedades, las relaciones o las acciones que estén haciendo los individuos? Bueno, vamos a usar letras de predicados, pero con esas letras de predicados van a ser la P, la Q, la R, la S mayúscula. Todo esto es convencional, ¿no? Ustedes podrían estar usando otra bibliografía en donde se utilicen otros símbolos, ¿no? Pero bueno, en esta clase vamos a usar, o en este curso vamos a usar las letras minúsculas a partir de la A para los individuos, y las mayúsculas a partir de la P para las propiedades o las relaciones entre los individuos. Por ejemplo, acá tenemos la oración Moby Dick era un cachalote blanco. Bueno, el individuo es obviamente Moby Dick, ¿no? Es que tiene un nombre propio, eso es claramente reconocible porque tiene un nombre propio, lo mismo que pasa con, por ejemplo, si el Banco Central de la República Argentina, o la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que son individuos concretos que tienen un nombre propio. Siempre el individuo concreto tiene que tener una manera específica de identificarlo. Entonces, este es el individuo. Y acá, fíjense, en el código, en el código que vamos a usar para representar este enunciado en el lenguaje de predicado, figura la letra A, que es una constante de individuo, que es la que yo le voy a asignar a Moby.
¿Y qué decimos de Moby Dick? ¿Qué predicamos? Predicamos dos cosas, que era un cachalote y que era blanco. O sea, fíjense, acá no hay ninguna conjunción, pero estamos predicando dos cosas. Estamos diciendo que era un cachalote y además era blanco. Yo no sé si hay cachalotes de otro color, pero bueno, supongamos que hay cachalotes de otro color, así que sería necesario especificar que además de ser un cachalote, era blanco. Fíjense, esta es la manera en que escribimos que algo tiene una cierta propiedad. Usamos las letras de predicado P, Q, R, S, etc. ¿Y qué es esto que aparece acá? Con esto que aparece acá es una variable de individuo. Con esto estamos diciendo que X es un cachalote, no estamos diciendo quién es X. Estamos diciendo simplemente que el predicado cachalote se aplica a un solo individuo. Si yo tuviera acá una expresión, si yo tuviera que representar la relación es hijo de, acá no me alcanzaría con X, tendría que decir X es hijo de Y, por ejemplo, ¿no? Y para representar X es hijo de Y, yo necesitaría una relación, digamos, R de X, ¿no? Es decir, cuando en el código figuran estas variables, X, Y, Z, después de un predicado, simplemente me están diciendo que ese predicado o bien se aplica a un individuo, como acá, pero no me dicen a quién, un individuo genérico, o bien se aplica a dos individuos, ¿sí? Como pasa acá. Y tampoco me dicen quién es el individuo. Este es entonces, esto que está acá, PDX es cachalote, QDX es blanco, A es Moby Dick, este es el código. Yo acá puse qué constante de individuo le asigno a un individuo concreto, y qué letras de predicado voy a usar para las propiedades ser cachalote y ser blanco. Y fíjense, ¿qué pasó acá cuando yo hice la simbolización? Acá apareció una conjunción que no estaba explícita en este enunciado, ¿no? Esto es como si me hubieran dicho A es P de X y A es Q de X, ¿no? O sea, es como si me hubieran dicho, Moby Dick tiene la propiedad de P de ser cachalote y Moby Dick tiene la propiedad Q de ser blanco, ¿no? Entonces aquí acá sale la conjunción. Si no estaba explícita, cuando uno habla en castellano no salió explícita, pero sin embargo tengo que reconocer que hay dos propiedades y que esas propiedades están en conjunción, ¿sí? Vemos otro segundo ejemplo. Fíjense, acá pasa al revés. Acá aparece una I que en el fondo no es una conjunción. ¿Por qué? Hay dos individuos, me dicen Robinson Crusoe y Viernes eran amigos. Entonces fíjense, en el código yo necesito, este es el código, ¿no? Esto que está después de la palabra código, apareció el código. ¿Qué es esto? Este es el código. ¿Por qué? Bueno, necesito dos constantes de individuo, las letras B y C, que B la usé para Robinson Crusoe y C la voy a usar para representar a Viernes. A Viernes es el nombre del personaje literario, no el día de la semana, ¿no? Igual el día como día de la semana tendría que poner algo más, tendría que poner el viernes, no sé, 26 del 2021, ¿no? Acá Viernes es el nombre del personaje de la novela Robinson Crusoe. Y Robinson Crusoe es el nombre del personaje, no el nombre de la novela, ¿no? Entonces, tenemos dos constantes de individuos, B y C, que cada una de las cuales designa a estos dos individuos, y de estos individuos yo predico una propiedad que los vincula a ambos, ¿sí? Digo, Robinson Crusoe y Viernes eran amigos. Yo esto no lo puedo separar diciendo Robinson Crusoe era amigo, y no digo de quién, y en conjunción pongo Viernes era amigo, y no digo de quién. No estaría diciendo lo mismo, ¿no? Si yo digo Robinson Crusoe era amigo, parece que estuviera diciendo que es amigo mío. Y si digo Viernes era amigo, parece que estuviera diciendo que era amigo mío, ¿no? Y no es esto lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que son amigos entre sí. Entonces, esta I que está ahí, no es una conjunción, no se confundan, sino que es parte de este predicado relacionar ser amigo de. Que acá yo lo puse, fíjense, acá apareció el predicado, la letra de predicado, R de X, Y. Antes en este código yo la había usado para ser hijo de Y, pero en realidad no era necesaria, ¿no? Porque no aparecía, simplemente yo les quise mostrar que a veces las letras de predicado van acompañadas no de una sola variable, sino de dos variables, o pueden ir acompañadas de tres variables, si es un predicado que vincula a tres individuos. Acá el predicado vincula a dos individuos, entonces necesito dos variables, la X y la Y.
Esto en el código. ¿Y cómo represento esto? Bueno, acá en el enunciado no van a aparecer variables porque este enunciado es un enunciado que se refiere a individuos particulares, que son Robinson Crusoe y Viernes. Entonces pongo la relación de ser amigos, se da entre B, que es Robinson Crusoe, y C, que es Viernes. ¿Sí? Entonces, en el código aparecen variables. ¿Por qué? Bueno, porque la necesito para explicar cómo es la propiedad, para explicar que la propiedad vincula dos individuos. Y no pongo que individuos, porque con esa misma propiedad yo podría hablar de otros dos individuos que también sean amigos, ¿no? En cambio acá, fíjense, de nuevo, el enunciado era un enunciado particular. ¿Por qué? Porque se refería a un individuo concreto, a Moby Dick. Por eso acá no hay variables, hay constantes de individuos. En cambio, en el código sí va a haber variables. ¿Por qué va a haber variables? Sí, porque las necesito para explicar cómo es ese predicado, para explicar que el predicado cachalote se predica de un individuo, y para explicar que el predicado blanco se predica de un individuo, ¿no? Esto es como si ustedes introdujeran información en un programa de computación, tendrían que decirle al programa si bajo cierta categoría puede ir más de un individuo o no, ¿no? Si en cierta categoría es una categoría que va a vincular individuos, es una categoría que se va a aplicar a un único individuo solo. Esto es lo mismo. Bueno, acá estamos ya respondiendo la pregunta que estaba acá, ¿no? Antes empleamos una conjunción aunque no estaba explícita, porque estábamos predicando dos propiedades de Moby Dick. Acá, en cambio, hay una conjunción en castellano, pero no es una conjunción entre dos enunciados, sino que en realidad no es una conjunción, es un nexo que necesita este predicado ser amigo para vincular a los dos sujetos a los que relaciona. Bueno, acá estábamos proponiendo cómo representar el último razonamiento, el que hablaba de que, o mejor dicho, la conclusión del último razonamiento, ¿no? La conclusión de que habíamos dicho que era incorrecta, de que Chubut está entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bueno, fíjense, Chubut está entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Si llamamos Chubut si a Chubut le asignamos la letra D, este sería el código. A Santa Cruz la E y a Tierra del Fuego la F, y el predicado X está entre Y y Z, fíjense, estar entre tal cosa y tal otra es un predicado, de nuevo, relacional. Entonces, esta Y que está acá no es una conjunción, ¿no? Esta Y que está acá, esta Y es la variable, X y Z. Fíjense que el predicado estar entre necesita tres individuos, el individuo que está entre, y el que está a la derecha y el que está a la izquierda, el que está arriba y el que está abajo, el que está en el medio, el que está en un extremo y el que está en el otro, ¿no? Y esta I que yo pinté de gris no es una conjunción, sino que es el nexo que necesita el predicado estar entre para vincular a los tres individuos. Entonces, si yo tengo que decir que Chubut es lo que está entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, en el código pongo las variables para explicar cómo es ese predicado estar entre, pero cuando yo simbolizo el enunciado me queda así: S es estar entre, se aplica a D, que es el que está en el medio, que es Chubut, el que está en un extremo, que es Santa Cruz, y el que está en el otro extremo, que es Tierra del Fuego. Chubut de ventosa, bueno, fíjense, acá figura la D por Chubut, y R es la propiedad de ser ventosa, eso lo habíamos puesto acá arriba en el código. R, fíjense, aquí acá R le puse una sola variable, porque la propiedad de ser ventosa se aplica, requiere de un individuo solo para aplicarse, ¿no? Y lo mismo pasa con las propiedades P de ser provincia o Q de ser patagónica, solo requieren una variable. Entonces, cuando especificamos el código, ¿sí?, en el lenguaje de predicados, ¿qué fue lo que hicimos acá? Tomamos todas las propiedades, les asignamos a cada propiedad o a cada predicado una letra de predicado, PQRS, indicamos poniendo una variable o dos variables o tres variables si esas propiedades se aplican a un individuo, a dos individuos o a tres individuos, y también pusimos constantes de individuo para designar los individuos concretos. Y con eso pudimos representar los enunciados que componían el segundo de los razonamientos con que empezamos la clase, ¿no? Si yo digo que Chubut es una provincia patagónica, fíjense acá de nuevo, no hay una conjunción en castellano, pero en realidad del individuo Chubut, que es D, estoy predicando dos cosas conjuntamente, ¿no? Estoy predicando por un lado que es una provincia, que tiene la propiedad P, y por el otro lado que es patagónica, que tiene la propiedad P. Abajo, en cambio, cuando digo Chubut es ventosa, del individuo
Chubut solo predica una única propiedad, que es la de ser ventosa. Y abajo de todo, cuando digo Chubut está entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, de nuevo, esta I que tenemos acá es parte del predicado estar entre, y no es una conjunción de dos enunciados. Acá hay un único enunciado atómico, este también es un enunciado atómico, y este que parecía atómico, en cambio es molecular, ¿sí? Vamos a aclararlo, es enunciado molecular. Y este es molecular, ¿por qué? Porque es la conjunción de dos enunciados, ¿no? Así que ojo con este es molecular, y en cambio este es enunciado atómico. ¿Por qué es atómico? Porque no tiene conectivas ni negaciones, no tiene ningún símbolo lógico, ¿no? A pesar de que aparecía una I, bueno, esa I es necesaria en castellano para expresar la relación, pero no es una conjunción de dos enunciados. Bueno, y con esto estamos respondiendo a la pregunta que que formulamos acá abajo, ¿no? Y acá insistimos en que todos estos enunciados que estamos eh, simbolizando hasta ahora, en esta parte de la parte B de la clase, son todos enunciados particulares. ¿Por qué decimos que son particulares? Bueno, porque hacen referencia a un individuo específico, un individuo determinado, ¿no? Y de él predicamos que tiene cierta relación o propiedad. Bueno, como ya vimos, recién cuando decíamos que Chubut era es una provincia patagónica, que había una conjunción de ser provincia y de ser patagónica, en el lenguaje del predicado podemos usar también las constantes lógicas, ya aprendimos a usar con el lenguaje de enunciado, no solo la conjunción, ¿no? Sino también el condicional, las disyunciones, etc. Fíjense, acá tengo un enunciado que dice, es condición suficiente que Tierra del Fuego esté al sur de Santa Cruz para que esté al sur de Chubut. Fíjense, acá pinté en rojo la relación de condicionalidad. Es condición suficiente tal cosa para la tal otra, sabemos que eso se va a expresar con un condicional. Y acá tenemos dos enunciados atómicos. Tierra del Fuego está al sur de Santa Cruz. Y tenemos otro enunciado atómico al que le falta el sujeto porque está implícito, que es Tierra del Fuego está al sur de Chubut, ¿no? Acá habría en realidad dos enunciados. Tierra del Fuego está al sur de Chubut, Santa Cruz, y el otro enunciado, Tierra del Fuego está al sur de Santa Cruz. Fíjense que lo que está introducido por la condición suficiente, perdón, aquello de lo que se predica que es una condición suficiente, es de Tierra del Fuego está al sur de Santa Cruz. Así que esto es lo que va a ir como antecedente, ¿no? Va a ir delante del condicional. Y que Tierra del Fuego esté al sur de Chubut va a ir como consecuente, va a ir atrás del condicional. Veamos cuál es el código que propusimos acá. El código que propusimos acá contiene la única propiedad que hay, que es estar al sur de, es la única propiedad, ¿sí? En los dos enunciados aparece la misma propiedad, lo único que eh, en un lado vincula a Tierra del Sur, Tierra del Fuego y Santa Cruz, y el otro lado sí, vincula a Tierra del Fuego con Chubut. Pero hay un solo predicado, y es un predicado relacional, que relaciona a dos individuos. Estar al sur de algo es lo que está al sur, y aquello de lo que yo digo que está al sur, así que por eso uso dos variables, X e Y. ¿Y qué individuos necesitamos? Tres: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Así que vamos a usar, por ejemplo, la D, la E y la F que veníamos usando antes, pero podríamos cambiarla y usar otras, ¿no? Entonces, ¿cómo se simboliza que Tierra del Fuego está al sur de Santa Cruz? Bueno, tengo que poner que el individuo F, Tierra del Fuego, tiene esta propiedad T con respecto al individuo E, que es Santa Cruz. Y eso es lo que puse acá, TFE. Acá estoy diciendo que el individuo F, que es Tierra del Fuego, tiene esta relación T con el individuo E, que es Santa Cruz. Ese es el antecedente. Y el consecuente es que Tierra del Fuego, fíjense, no está implícito, no está explícito, pero acá es como que si me dijeran de nuevo Tierra del Fuego, ¿no? Lo que pasa es que en castellano no nos gusta repetirnos y asumimos que está implícito ese sujeto, ¿no? Entonces acá F es Tierra del Fuego, tiene esta relación T de estar al sur con respecto al individuo B, que es Chubut. Bueno, acá les aclaré que usamos el mismo código que antes, parte del mismo código que antes, pero podríamos haber cambiado, ¿no? Bueno, veamos este otro enunciado. Acá les dice, no es condición necesaria que Moby fuera blanca para que fuera un cachalote o una beluga. De nuevo, acá tenemos muchos conectivas, por ejemplo, la negación del no, y es condición necesaria tal cosa para que tal otra. Fíjense, aquello que es la condición necesaria es que Moby Dick es blanca, así que esto va a ir como consecuente.
Pero además, fíjense que se niega toda la relación de condicionalidad, ¿no? Por eso tenemos acá negado toda esta relación de condicionalidad. Esto que está acá abajo por ahora no lo miren, después lo explicamos. Vamos a la primera fórmula. La primera fórmula, fíjense, esta negación es porque yo estoy negando la relación de condicionalidad. La negación de condicionalidad es esta. ¿Y cómo pongo a Moby Dick? Bueno, que Moby Dick sea blanca lo pongo como consecuente porque de eso estoy predicando que es una condición necesaria. Entonces acá está Moby Dick es blanca. Fíjense, el código que usamos es este, ¿no? El código que usamos dice que A es el individuo Moby Dick. Y hay tres predicados, ser un cachalote, P, ser blanco, Q, ser beluga, R. Entonces, que Moby Dick sea blanca, es decir, que A tenga la propiedad Q de ser blanca, eso lo estamos poniendo acá atrás. ¿Sí? Lo estamos poniendo como consecuente porque esa es la condición necesaria. Y todo lo demás va a ser el antecedente. ¿Y qué es todo lo demás? Todo lo demás es una disyunción. Me dice que acá no está, está de nuevo, está implícito Moby Dick, pero nos estamos refiriendo a Moby Dick de nuevo, ¿no? Estamos diciendo Moby Dick era un cachalote o Moby Dick era una beluga, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en castellano no solimos repetir tantas veces el sujeto, así que simplemente ponemos lo que predicamos. Bueno, y que Moby Dick sea un cachalote, ¿cómo lo representamos? Con P de A. Es decir, el individuo A tiene la propiedad P de ser un cachalote. Y que Moby Dick sea una beluga, ¿cómo lo representamos? R de A, ¿no? Donde R es la propiedad de ser una beluga. Fíjense que acá en el código solo usé una variable, porque los tres predicados son predicados que se predican de un individuo único, no relacionan dos individuos o tres individuos. Y fíjense, acá apareció una O excluyente. ¿Por qué una O excluyente? Si acá me dicen no me dicen o bien o bien. Bueno, porque si algo es cachalote no puede ser beluga, y si es beluga no puede ser cachalote, ¿no? Es decir, son dos tipos de animales diferentes, así que si tiene la propiedad de ser cachalote, no tiene la propiedad de ser beluga, y si tiene la propiedad de ser beluga, no tiene la propiedad de ser cachalote. Por eso ponemos una disyunción excluyente. Entonces, toda esta disyunción excluyente, fíjense, la puse entre paréntesis como antecedente, y como consecuente ponemos que Moby Dick es blanca. ¿Por qué ponemos que Moby Dick es blanca como consecuente? Bueno, porque de eso predicamos que es una condición necesaria. Fíjense que yo puse entre paréntesis toda esta disyunción, ¿sí? Porque no es que el PDA solamente es el antecedente, y tampoco RA solamente, sino la disyunción de PDA con RA, todo eso funciona como antecedente. Así que lo pongo entre paréntesis para que quede más claro que acá el condicional es la conectiva principal si consideramos el condicional y la disyunción, ¿no? Pero después, fíjense que toda la oración está negada, así que pongo una negación y pongo paréntesis en toda la fórmula, así este paréntesis que empieza acá y el que termina acá, es el que me permite negar toda la fórmula. Si yo estoy negando que se dé esta relación de condicionalidad, así que en realidad en esta fórmula, la negación es el símbolo lógico principal. Bueno, ¿qué puse acá abajo? ¿Qué? ¿Se volvió loca la profesora? ¿Hizo dos simbolizaciones diferentes? Bueno, sí, a veces, como yo les dije, por eso es que no hay una guía resuelta, porque a veces es posible representar de más de una manera un mismo enunciado y representarlo correctamente. ¿Por qué? Pues se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la disyunción excluyente es, si yo tengo la disyunción excluyente entre dos enunciados, por ejemplo, de PDA o RDA, lo que estoy diciendo es que se da uno, PDA, o se da otro, pero no se pueden dar los dos conjuntamente. Y eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Se da PDA o se da RDA? O sea, Moby Dick era cachalote o Moby Dick era beluga, pero no puede darse conjuntamente que Moby Dick sea tanto cachalote como beluga, ¿no? O sea, no puede darse esta conjunción, que sea tanto cachalote como beluga. Las dos cosas no pueden ser. Era cachalote o era beluga, pero no eran ambas cosas, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto que está acá entre paréntesis, este paréntesis que empieza acá y que termina acá, es este mismo paréntesis, ¿sí? O sea, todo lo que antes escribíamos así abreviadamente como una disyunción excluyente, cuando no tengamos la disyunción excluyente, vamos a ver que en algún momento no vamos a usar disyunción excluyente, cuando no podamos usar la disyunción excluyente tenemos que representarlo así, con una conjunción de una disyunción incluyente y la negación de otra conjunción, ¿sí?
Bueno, esto era para mostrarles que uno puede formular enunciados moleculares combinando mediante conectivas enunciados atómicos y todo esto está representado en el lenguaje de predicados, ¿no? Es decir, ahora la unidad de análisis no son los enunciados, sino que son los individuos y aquellos que predicamos de los individuos, las propiedades, ¿no? Bueno, acá estábamos respondiendo estas preguntas, ¿no? ¿Por qué usamos una disjunción excluyente? Dijimos porque no puede ser cachalote y beluga. Es posible representarlo con una disjunción excluyente como lo ponemos en la segunda fórmula, ¿sí? Eh, bueno, ¿por qué negamos todo? Porque la oración dice no es condición necesaria, o sea, se niega toda la relación de- de condicionalidad. Bueno, y acá ustedes tenían algunos ejercicios para representar, eh, simplemente para ayudarles. Yo acá les pinté un poquito para que reconozcan que acá hay una conjunción de dos enunciados. Pegaso era caballo y Babieca era caballo. O sea, acá voy a necesitar A para Pegaso, B para Babieca y digamos la propiedad P de X para X es caballo, ¿no? El código ya está, yo ya se los puse acá, simplemente eh, tienen que poner acá P de A conjunción P de B. Después acá dice Pegaso en un caballo alado o un unicornio. Bueno, acá van a ver una disyunción de Pegaso en un caballo alado, o sea, Pegaso tiene conjuntamente acá dos propiedades, ser caballo y ser alado, ¿no? Y todo eso va a estar en disyunción con Pegaso en un unicornio. Acá abajo dice, Bucéfalo no era un unicornio, es decir, no se da que el individuo C, supongo que es bucéfalo, ¿eh? Si C es bucéfalo y ser un unicornio es R, entonces acá tenemos que no se da que el individuo C tenga la propiedad de R, o sea, no se da R de C, y ojo, porque acá me dice ni un caballo alado, o sea, y no se da, o sea, este ni lo pinté así, medio verde, medio amarillo, para que ustedes se acuerden que ni era una apócope, una abreviatura de no. Entonces, ni quiere decir que no era unicornio y no era un caballo alado. Y acuérdense que acá, si es caballo alado, hay una conjunción de dos propiedades, ser un caballo y ser alado. Si aunque no esté en castellano, en lógica tiene que aparecer la conjunción. Y acá tenemos un último enunciado que es condicional. Dice, si Babieca era un caballo, entonces no era un unicornio. Entonces, fíjense, hay un condicional, si pasa tal cosa, pasa tal otra. El entonces es parte del condicional, como la coma, ¿no? Vamos a pintarlo de rojo. Entonces, Babieca era un caballo, bueno, eso es que el individuo Babieca tiene la propiedad P de ser caballo, ¿no? Es decir, el individuo B tiene la propiedad P. Y eso va a ir como antecedente. ¿Por qué P de B va a ir como antecedente? Bueno, porque está porque está introducido por la palabra sí. Y bueno, y que Babieca no era no era un unicornio, bueno, nos referimos de nuevo al mismo individuo, al individuo B, y de él vamos a predicar R de X, pero vamos a negar eso, vamos a decir, no se da R de B, no se da que Babieca tenga la propiedad de ser unicornio. Bueno, eso háganlo para ver si sale. Bueno, acá hay otros ejemplos. Una aclaración, nunca omita el código, siempre tienen que explicar cuáles son todas las propiedades, cuáles son los individuos, ¿sí? Fíjense acá también, para facilitarles un poco el trabajo, les puse que acá hay un enunciado condicional, nos damos cuenta porque está el sí, ¿no? Pasa todo esto, que va bien poner un caballo al lado, sí, pasa todo esto que está acá, ¿no? Por otra parte, fíjense, acá se niega que fuera un caballo alado, ¿no? O sea, niego que tenga dos propiedades, la de ser caballo y la de ser alado. No está ahí, pero tienen que ponerlo. Y niego acá que Babieca fuera un caballo, y eso lo pongo en disyunción que niego con la negación de que era mitológico, ¿no? Siempre me estoy refiriendo a Babieca acá, ¿no? Así que es como si dijera si Babieca no era un caballo o Babieca no era mitológico, ¿no? Entonces siempre voy a estar referido al individuo B, Babieca, acá va a estar la propiedad P de ser caballo, la propiedad Q de ser alado, acá de nuevo la propiedad de ser caballo P, la propiedad de ser mitológico. Bueno, acá fíjense, en el 13 también tenemos un enunciado condicional, pero acá tenemos un solo sí. Fíjense, arriba cuando teníamos el sí, esto quiere decir que como antecedente tengo que poner esta disyunción. Babieca no era caballo o Babieca no era mitológico. Todo esto va a ir adelante del condicional. En cambio, acá cuando tenemos solo sí, recuerden, el solo sí introduce consecuente, así que todo esto
no era un animal mitológico, ¿quién? Pegaso, ¿no? Acá nos referimos a Pegaso, cambiamos de sujeto. Pegaso no era un animal mitológico, todo esto va a ir como consecuente, va a ir atrás del condicional. ¿Y qué va a ir adelante del condicional? Esta conjunción, que Pegaso era un caballo y que Pegaso no era un unicornio. Va a haber una conjunción de que Pegaso tiene la propiedad P y que no tiene la propiedad de ser unicornio. Y en 14 de nuevo tenemos un condicional. Fíjense, dice, es condición suficiente tal cosa para tal otra. ¿Cuál es la condición suficiente? ¿De qué decimos que es condición suficiente? Bueno, de esto, de que Incitatus haya sido senador o cónsul. Así que toda esta disyunción, como de eso predico que es una condición suficiente, todo eso tiene que ir adelante del condicional. Y atrás del condicional va a ir que Incitatus no es un caballo mitológico. Es decir, acá fíjense, no está el sujeto Incitatus, pero nos seguimos refiriendo a Incitatus. Así que acá es como si me dijeran para qué Incitatus no fuera un caballo mitológico. No era un caballo mitológico, en realidad se supone, según la historia, que es el caballo que tenía, el caballo preferido del emperador Calígula. Babieca tampoco, bueno, Babieca es discutible, Babieca es el caballo del Cid campeador, si uno considera que es solamente el personaje de una novela, es un personaje literario, pero bueno, si uno piensa que la novela está inspirada en un personaje real, entonces Babieca habrá sido un caballo real. Y Pegaso sí era un animal mitológico. Bueno, vamos a terminar acá esta clase, esta primera parte de la clase, y después les subo otro video con la segunda parte de esta clase. Bueno, buen fin de semana.